Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Tatiana, bienvenidos a nuestra sala de conferencias. Vamos a despedir el año con una charla para nosotros muy especial, con motivo de las fiestas navideñas que ya se aproximan. ¿Suena algo? Ay, perdón. Y con motivo de estas fiestas navideñas, pues ya es una tradición en la Fundación Tatiana las exposiciones de belenes que hacemos gracias a la gentileza de la colección Basanta Martín, que hoy nos acompaña Antonio Basanta, al cual le agradezco pues, una colaboración ya de varios años, que hemos podido disfrutar de sus belenes tanto en nuestra sede del Palacio de los Golfines de Cáceres como en nuestra sede abulense del Observatorio Activo Ávila 1131. Aquí, desgraciadamente, en nuestra sede pues siempre nos quedamos un poco huérfanos porque no tenemos un sitio adecuado y digno para tamaños belenes monumentales, en algunos casos, y en otros pues unas grandes colecciones que abarcan distintos continentes, distintas épocas, que es una maravilla. Entonces, ya que somos huérfanos de las exposiciones, pues tenemos la suerte de tener a Antonio Basanta hoy con nosotros para que nos hable de esta manifestación artística, religiosa, cultural, que se ha declarado además Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que es el Belén. Y tenemos también pues, el privilegio de haberle pedido que toda su sabiduría belenística la vaya poniendo por escrito en una serie de publicaciones que iremos editando en los próximos 3 años. Tenemos la primera que ha resultado, bueno, no sé si alguno si la ha leído ya, yo he tenido la suerte de poder leérmela ya y es magnífica, la recomiendo muchísimo. Lo envolvió en pañales, se titula El Belén, origen y desarrollo. Es una auténtica obra maestra, me parece. Actualmente tenemos, si quieren ver las exposiciones, si tienen la oportunidad, en el Palacio de los Golfines una maravillosa que se llama Dame Albricias, que es un Belén monumental español del Miguel Ángel del Belén, me atrevería a decir, que es José Luis Mayo, que hoy tenemos la suerte de contar también con su presencia, nos honra con su asistencia, una auténtica joya. Y luego en Cáceres tenemos una selección de belenes del mundo y otra joya también de la colección que realmente vale la pena, todo vale la pena, ¿no? Pero en fin, para mí es muy destacable el Belén de Ángela Trippi, que es un Belén siciliano también monumental, otra obra de arte, ¿no? Entonces, con motivo de estas exposiciones, pues siempre le pedimos a Antonio que nos ilustre, ¿no?, con su magisterio y hoy pues tenemos ya por fin la suerte de hacerlo de modo presencial. Así que les dejo con Antonio porque van a disfrutar, creo que vamos todos a disfrutar. Les agradezco mucho su asistencia, sobre todo un día como hoy que estaba cayendo el diluvio universal y Madrid está imposible ya de tráfico, con lo cual realmente tienen ustedes mucho mérito y les agradecemos mucho que hayan venido a acompañarnos, pero les aseguramos que van a disfrutar. Y si después alguna persona quiere hacer alguna pregunta, pues también podremos dar pie a las preguntas y también le hemos pedido a Antonio si alguno quiere que le firme el libro, alguno lo tiene, pues también creo que estará a disposición. Antonio Basanta no necesita presentación, todos ustedes han venido a escucharle porque ya le conocen, pero déjenme decirles que es una de las grandes personalidades del mundo de la cultura y el mundo editorial español. Él ha sido director general de una de las grandes editoriales, de la editorial Anaya, de la que luego fue consejero delegado también. Además, en el ámbito fundacional, tan querido para nosotros, pues fue el que comenzó y el primer director durante muchos años de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que además la dejó en una trayectoria magnífica, como sigue desempeñando ahora en la Casa del Lector, en Matadero, y es una persona que ha contribuido, además de toda su experiencia profesional e empresarial, a impulsar también el fomento de la lectura, el cuidado del libro, el impulso de la industria del libro en España. Tiene, creo que son más de 40 publicaciones, muchas sobre este tema, y realmente todos le agradecemos también porque esta labor cultural es muy necesaria en nuestro país, bueno, yo creo que en todos los países, ¿verdad? Y que lo hace de una manera, como verán, también muy apasionada, muy amena,
también es conferenciante, hasta multitud de países, hablando de estos temas del impulso de la lectura del libro. Y nosotros le hemos invitado aquí, como decía al principio, por su faceta belenística. Es el fundador y propietario de la principal colección privada del mundo de belenes, me atrevería a decir, y un gran divulgador, difusor, maestro de la cuestión belenística. Y como han venido a escuchar a Antonio Basanta y no escucharme a mí, me callo ya y pidiéndoles disculpas si me he extendido demasiado y agradeciéndole de verdad a Antonio. Me voy a poner luego ahí a escucharte. Así que muchísimas gracias, Antonio. Y feliz Navidad a todos ustedes que nos están escuchando, también a los que nos están siguiendo por YouTube. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu cariñosa presentación tan sincera. Ha dicho, Antonio Basanta es alguien que no necesita presentación, es decir, es impresentable. Que es una manera, por otra parte, muy ajustada de definirme como persona fundamentalmente, dada mi patología belenística, de la que ustedes hoy, gracias a su generosidad, van a ser víctimas. Miren, la conferencia que he preparado para hoy, que enlaza en cierto modo con las conferencias anteriores que en los años previos hemos ido compartiendo, tiene como mirada y punto central la del Belén español, en un intento de identificar qué características tiene esta manifestación artística, culta y popular y religiosa que la hagan diferente, que la hagan distinta a otras tantas manifestaciones de belenes que existen en el mundo. Y lo primero que quería con ustedes compartir es que pocas manifestaciones artísticas y devocionales tienen mayor arraigo en España que esta del Belén que hoy nos congrega y que a mí me regala su gratísima y amable compañía. Porque en nuestra larga y fértil historia, en nuestra cultura, en nuestro camino de fe, Navidad y Belén han actuado desde siempre como un binomio inseparable. Una unidad que se muestra ya en las primeras celebraciones en torno al nacimiento de Jesús, cuando a mediados del siglo IV, año 325, el Concilio de Nicea establece el 25 de diciembre como festividad de la Natividad, exhortando a todos los cristianos a celebrar y festejar semejante conmemoración. Algo a lo que contribuyó de forma decisiva la Iglesia hispana. Y ahora a ver si funciona el aparatito. Marcos, por otra parte muy evangélico. A ver, ¿cuál es el botoncito? Gracias, muy amable. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Es un momento para hacer publicidad de esta gran fundación, pero agradecería que aparezca ese señorín. A ver, ¿y ahora cómo lo ampliamos, Marcos? Ahí estamos. El personaje fundamental que contribuye a crear la festividad del 25 de diciembre es un personaje español, Osio, el gran obispo de Córdoba, consejero principal del emperador Constantino, quien en el año 313, edicto de Milán, promulga la libertad de culto para las comunidades cristianas, cerrando con ello un prolongado y cruel ciclo de prohibición y persecución. Ya en aquellas iniciales celebraciones de la Natividad se prefigura lo que al paso de los siglos irá convirtiéndose en el Belén, pues en las liturgias asociadas a la festividad, junto al altar, se populariza el rito de exhibir una cuna, en recuerdo de la pretendida del nacimiento, cuyas reliquias, traídas de Tierra Santa por Santa Elena, madre del emperador Constantino, se veneraban y se veneran en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, que precisamente por albergar dichos restos, comienza a ser popularmente renombrada como Santa María del Pesebre, Santa María ad Praesete. Y alrededor de dicha cuna, los clérigos adoptan el papel de los personajes principales ligados al nacimiento de Jesús en forma muy similar a lo que hoy serían nuestros belenes vivientes.
Fenomenal, gracias, Marcos. Bueno, pues en lo que se refiere a España, llegada la Navidad, y más en concreto la Misa del Gallo de cada Nochebuena, no hay monasterio, convento, parroquia, iglesia o ermita donde alrededor de la cuna figurada no se procesione, se cante o, como acabamos de decir, se evoque mediante escenificaciones el momento único en el que, como dice uno de nuestros preciosos villancicos, se volvió la noche el día, cielo el mundo se volvió, cuando en brazos de María Jesús niño apareció. Nada extraño es, por tanto, que uno de los más antiguos textos dramáticos conservados en Europa, pequeño homenaje aquí a mis amigos Ana, Paco y el resto de la cofradía, digo, uno de los más antiguos textos dramáticos conservados en España y fechado en torno a mediados del siglo XII, sea el de nuestro maravilloso Auto de los Reyes Magos, primera muestra, a su vez, del teatro medieval español, cuyos protagonistas son Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos esteleros, así se le llama en el primitivo texto, que 7 siglos más tarde conformarán una tradición genuinamente española, luego extendida al inmenso territorio de la gran cultura hispana. La Noche de Reyes, y cuanto mágicamente, nunca mejor dicho, antecede y concreta dicha noche. Es la invariable devoción navideña española quien también explica la permanencia realmente excepcional de otra de nuestras más antiguas celebraciones, cuya primera huella encontramos documentada en el siglo X y que, sin apenas variación, ha llegado a nuestros días. Me refiero al canto de la sibila, presente hoy sobre todo en Mallorca, Cataluña y buena parte del Levante español. Una representación en la que se funde la alegría del nacimiento de Jesús con el rigor y anticipo del juicio final, y que siempre se realiza como complemento a la escenificación belenística que la acompaña. Belenes y cantos, belenes y músicas navideñas componen en España un todo indivisible, hasta tal punto de convertir a nuestro país en el lugar del mundo donde existe un mayor número de villancicos populares en torno al nacimiento de Jesús. En su mayor parte de autoría anónima, plenos de emoción, de candorosa ingenuidad, en los que escuchar Navidad tras Navidad, perdónenme, en el que escuchar Navidad tras Navidad, el tañer de esa campana sobre campana que redobla incesante ante el niño Dios recién nacido, tan frágil, tan desvalido y abrigado, que nosotros tratamos de arropar con el calor afectivo que el uso del diminutivo aporta a nuestro idioma. Y por eso le llamamos Manolito y Jesucito y, sobre todo, le decimos chiquirritín, más chiquirriquitín, en tanto a lo lejos, con paso ligero, se acerca una burrita que rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, camina hacia Belén cargada de chocolate, de su chocolatera, de su molinillo y de su anafe o anafre, el hornillo portátil, hoy casi olvidado, donde las brasas conserven su calor hasta llegar al portal. Por seguir en la estela de la música y refiriéndonos a la culta, simplemente recordar que entre los más antiguos villancicos musicales navideños conservados en Europa, los más antiguos villancicos en lengua vernácula dedicados a la Navidad y conservados en Europa, 3 de los principales son de origen español. Los 3 formaron y forman parte de la programación de las más prestigiosas agrupaciones que año tras año los siguen interpretando desde aquel lejano 1556 en que fueron compilados, en el célebre Cancionero de Uppsala, impreso en Venecia y así llamado por haber sido localizado en la biblioteca de la universidad de aquella ciudad sueca
por el diplomático y musicólogo español Rafael Mitjana en el año de 1907. Estos 3 villancicos son los celebérrimos Riu, riu, chiu, la guarda ribera, Dadme albricias, y el que se inicia con la proclamación de un primer verso admonitorio: no la debemos dormir la noche santa, recuerdo de la forma en que antiguamente había de celebrarse la Nochebuena, en vigilia, y que al cierre de la estrofa nos muestra la inquietud de la joven madre ante el nacimiento de ese hijo, que al mismo tiempo será hombre y será Dios. Marcos, ¿podemos hacer sonar ese villancico? A ver. Ya lo estamos oyendo, ¿verdad? Es fantástico. No hay nada mejor que la tecnología que la imaginación. No la debemos dormir la noche santa. No la debemos dormir. ¿Lo tenemos, Marcos? A ver. Bueno, mi garganta me impide cantarlo y mi pudor no me lo impediría, porque lo haría encantado, pero les aseguro que es un villancico maravilloso en que la Virgen termina preguntándose, como siglos mucho más tarde hará Gerardo Diego en un hermosísimo villancico, ¿qué podrá ella decir a ese ser divino y humano que va a nacer? Bueno, podríamos aportar otros tantos testimonios. Yo continúo y si es necesario, como estamos en familia, y esto es un Belén, pues enseguida nos ponemos de acuerdo concertadamente. Bien, podríamos aportar, digo, otros tantos testimonios que evidencien la estrechísima relación entre la celebración de la Navidad y la cultura española, pero creo que es ya momento de preguntarnos si también en el caso del Belén tenemos pruebas fidedignas de semejante vinculación. Y ya les anticipo que la realidad es felizmente concluyente. En primer lugar, en España se conserva la figura más antigua de un Belén existente en el mundo. Su identificación se debió a la doctora Leticia Arbeteta Mira, quien dató tan significativo hallazgo en el último tercio del siglo XIII. Apenas, por tanto, 60 años más tarde de aquella memorable Nochebuena de 1223, en la que San Francisco de Asís, en una cueva de Grequio... A ver, ¿podemos volver a las imágenes? Abandonemos la idea del villancico. Gracias, Osio. Gracias, Santa María la Mayor. Gracias, villancico. Vamos allá. Ese es el villancico. ¿Lo vamos a escuchar? Venga, lánzalo, Marcos. Se supone que el villancico, ese aplauso que yo he querido mantener, es un aplauso para los intérpretes y para el coro Voces de la Paz, extraordinario coro,
que todos los años nos deleita con conciertos navideños absolutamente magníficos y que además hace una labor solidaria extraordinaria. Les decía que el villancico se cree que se escribe y se musica a mediados del siglo XV, aunque se recogió con posterioridad en 1556 en el cancionero que mencionábamos. Pues bien, la figura más antigua de un Belén existente en el mundo es una figura, felizmente, que tenemos en España, cuya identificadora es Leticia Arbeteta Mira, que la data, como les decía, en el último tercio del siglo XIII y, por tanto, apenas 60, 70 años posterior a aquella memorable Nochebuena de 1223, a ver si ahora somos capaces de, exactamente, en que San Francisco de Asís, yo es que, perdónenme, pero por Giotto tengo una particular veneración, y es que Giotto siempre me tiene que acompañar de alguna manera, y aquí le tenemos en un fresco maravilloso. San Francisco de Asís, digo, celebra en Grequio la misa de Gallo, él pronunciando la palabra como diácono y un sacerdote, digamos que oficiando la misa, y en esa misa él coloca una cuna en la que deposita un haz de heno y una figura esculpida en madera a la que acompaña de un buey y de una mula. Lo que aconteció en aquella celebración, el milagro que en ella sucedió, fue el impulso definitivo para la extensión del Belén en el mundo. Acontecimiento que, por cierto, en este ya tan próximo 2023, cumplirá su 800 aniversario. Pues bien, la figura a la que me refiero podemos hoy contemplarla en el coqueto Museo del Cerrato Castellano en la palentina Villa de Baltanás. Se trata de la talla de una Virgen María con el niño en su regazo, ambos deliciosa e insólitamente sonrientes, hermosísimos en su simplicidad, con las trazas de un románico que anuncia ya el amanecer del gótico más excelso. Mas, al aproximarnos a la pieza, algo necesariamente nos llama poderosamente la atención. La Virgen se encuentra en posición sedente, pero insólitamente acomodada sobre la nada, sobre un vacío que nos deja perplejos y que nos pone sobre la pista de una circunstancia desgraciada, lamentablemente nada infrecuente en el devenir de nuestro patrimonio artístico. Madrugada del 9 de septiembre de 1981. El pueblo palentino de Baltanás apura las últimas horas de su fiesta patronal en honor de la imagen que contemplamos, Nuestra Señora de Revilla, que ese Revilla es el nombre de la hermosa ermita donde se guarda. En torno a las 6 de la mañana, un grupo de jóvenes regresa alegremente de las fiestas y cuando se encuentran muy próximos a la ermita, observan que de ella sale alguien apresuradamente con un objeto envuelto bajo su brazo. Sube al automóvil que permanece estacionado ante la portada del santuario y a gran velocidad, a punto incluso de atropellarles, abandona el lugar. Aquella precipitación es señal de lo peor. Y cuando los jóvenes entran al recinto, lo que contemplan les deja desolados. Sobre el pavimento de la ermita encuentran tirados diversos objetos de culto y en el testero del templo, en el lugar que tras del altar ocupaba siempre la imagen de su patrona, la hornacina está vacía. Nuestra Señora de Revilla y la totalidad del conjunto al que pertenecía ha desaparecido. Pronto la noticia corre por la localidad y son muchos los baltaniegos que se acercan a la ermita incapaces de creer lo que se les está contando. Pero sí, tristemente las noticias son ciertas. La venerada imagen de su Virgen,
la que durante siglos y siglos concitó su devoción, ya nunca más podrá acompañarles. Ahora no queda más consuelo ni más memoria de lo perdido que la antigua fotografía que años atrás tomara el párroco del lugar con su modestísima cámara, el único testimonio de lo que fue y ya no es. Bueno, la fotografía y afortunadamente la prodigiosa retentiva de uno de aquellos jóvenes capaz de registrar en su memoria las facciones del conductor dado a fuga, a quien además, en los días previos, él recordaba haber visto paseando por Baltanás. Gracias a su testimonio, la policía logró identificar de inmediato al autor de semejante fechoría. Se trataba de René Alphonse van den Berghe, el tristemente célebre Éric el Belga, el mayor ladrón de obras de arte del siglo XX, que solo entre los años 60, 70 y principios de los 80 realizó más de 600 hurtos expoliando iglesias y monasterios de toda España. Meses más tarde será detenido, juzgado y encarcelado, aunque entre las piezas recuperadas no se encuentra el grupo robado en Baltanás, pues declara habérselo vendido a un marchante por la cantidad de 450.000 pesetas de la época, suma nada despreciable si recordamos que estamos hablando de los primeros años 80 del siglo XX. No obstante, 2 años más tarde de haberse producido el robo, 1983, parte del grupo es localizado en un anticuario de París, pero solo ya se trata de la figura de la Virgen y el Niño, pues el resto del conjunto, al considerarlo de menor valor comercial y según él mismo declara, Éric el Belga lo había destruido por completo. Tras complejas negociaciones, la pieza pudo ser rescatada para volver no ya a la ermita, donde se exhibe en contadísimas ocasiones, sino al mencionado museo, que cuenta con las debidas condiciones de protección y seguridad. Lo que actualmente se exhibe en la ermita, y por cierto les aconsejo encarecidamente que si pueden se acerquen a conocerla, es una reproducción del conjunto original, obra del restaurador burgalés Florentino Lomillo. Gracias a ella podemos hacernos una idea completa del grupo, entender el porqué de aquella posición tan peculiar de la figura central y recuperar las figuras de San José, del jumento sobre el que viajaban Virgen y Niño, y de esa palmera que, según el relato apócrifo, solícita se inclina para ofrecer su sombra y su alimento a los peregrinos. Pues bien, si el hecho de ser España el país en que se conserva la imagen original más antigua procedente de un Belén no nos concediera ya de por sí un lugar de merecida preeminencia, otro tesoro belenístico del pasado viene a certificar tan privilegiada posición. Me refiero al insular Belén de Jesús, obra de los afamados escultores Alamanno, que procedente de Nápoles y en circunstancias legendarias, arribó a la isla de Mallorca a mediados del siglo XVI y que desde entonces permanece invariable en su montaje, lo que al valor artístico de las piezas añade el aporte histórico de su disposición. Ningún otro Belén en el mundo ostenta semejante particularidad. Observemos en primer lugar la posición de las figuras, porque establecerá un arquetipo belenístico que ha de mantenerse casi invariable a lo largo de los siglos, con el niño Jesús en el centro, en este caso entronado y bajo dosel,
San José a su derecha, a la derecha del niño, y María, la madre, a la izquierda. No en vano, esa es la lateralidad del corazón. A ambos lados de los personajes principales, los ángeles, curiosamente ápteros, sin alas, como se representaran en la primitiva iconografía cristiana. Figuras de menor tamaño que las centrales, lo que marca jerarquía, y portadoras del más universal de los lenguajes, la música, tal y como atestiguan los instrumentos de viento y de cuerda que portan. Los de la derecha, una flauta de pico, una flauta doble y un cuerno. Los de la izquierda, un arpa, un laúd y un órgano de mano. Sobre ellos, el vuelo arrebatado de 5 querubines en correcta simetría, el mayor y más elevado de los cuales porta la filacteria que da fe del prodigioso acontecimiento. El querubín que da fe de prodigioso acontecimiento. Bien, y todos acogidos bajo una sección de bóveda adornada interiormente con elementos vegetales. Claro, la naturaleza revive al completo con la llegada de Jesús, en un juego compositivo que aporta, de un lado, profundidad y a su vez contribuye a centrar la mirada. Por encima de dicha bóveda, un arco peraltado configura el espacio superior, coronado de escarpado roquerío. Ovejas y carneros festonean el límite del abismo, cuya posición central la ocupa un gran carnero, flanqueado algo más allá por otro semejante. Claro, hemos de recordar que en la cultura medieval y renacentista, el carnero es siempre símbolo de protección y además ofrenda sacrificial por excelencia en el Antiguo Testamento. Es más, con su cornamenta se fabrican los instrumentos que convocan y hacen presente al mismo Dios. Y por eso leemos en el libro de Josué: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con grandes voces, y el muro de Jericó caerá. Entonces subirá el pueblo, y cada uno irá adelante a su lugar. Una mirada atenta, no sé si podríamos, Marcos, podemos por un momento, solo por un momento, porque les daría a ustedes una ventaja extraordinaria. Apagar las luces. Sí, les daría una ventaja extraordinaria. No, vamos a intentarlo. Venga. No es Marcos, sino Leticia Lombardero, que es mucho más guapa, y mucho más. Venga. En la parte superior, lo ven ustedes ahí, una mirada atenta nos descubre un detalle que no debemos olvidar. Y es que ovejas y carneros se alternan cromáticamente en una sucesión de blancos y negros, como las teclas de un piano. En semejante dualidad se encierra un mensaje conmovedor. Verán, las ovejas blancas siempre son trasunto de bondad, de obediencia, de limpieza. Pero ¿qué decir de las negras? ¿No han sido desde tiempos remotísimos señal de negatividad, de todo aquello que merece el repudio, el desprecio? Pues ahí reside precisamente la razón de su presencia. Explícita declaración de que la venida de Jesús a nadie segrega, a nadie discrimina. Es más, si a alguien está
él más cerca, de alguien está él más cerca, es de quien se siente marginado, de quien se siente excluido. 3 pastores completan la escena, porque según la tradición española, recuerden, 3 fueron los primeros: Isacio, Jacobo y Josef, portando 2 de ellos, contrapunto a la música culta de los ángeles, instrumentos musicales tradicionales: un tamboril, como el que aquí vemos, una gaita o cornamusa, y quien cierra el grupo, un barril lleno de agua o de vino, elementos que también adquieren en nuestros belenes un potente significado alegórico. Deleitémonos, antes de despedirnos de esta maravilla, un mínimo instante con la belleza de una de sus mejores figuras, la de la Virgen María. Ella, junto a los demás integrantes de esta obra maravillosa, nos aguarda en la iglesia del Cristo de la Sangre de Palma de Mallorca, protegida tras de la reja cuya llave reside en cada uno de sus corazones. Añadir como colofón, el vínculo que conecta la ya comentada huida a Egipto de Baltanás con este Belén del que acabamos de disfrutar. Y es que ambos proceden de sendos conventos franciscanos. En el caso concreto del Belén de Jesús, del cenobio bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, del que en el siglo XVIII y como postulante formará parte Fray Junípero Serra, el gran evangelizador, una de cuyas misiones, en recuerdo precisamente del convento del que procedía, él bautizó como Misión de los Ángeles, embrión de la actual Los Ángeles, la ciudad más poblada de California y la segunda de Estados Unidos. Pues bien, año tras año, decenio a decenio, siglo a siglo, podemos ir dando a la luz, si sois tan amables, el Belén español irá configurando su particular esencia, humanizándose a la luz de la devotio moderna y enriqueciéndose de la mano de artistas que recogen 2 de los rasgos que caracterizarán para siempre al Belén español, emulación, curiosamente, de lo que fue el propio nacimiento de Cristo, donde todo se hace pequeño y sencillo. Esos 2 elementos consisten o tienen que ver con las proporciones y escalas que los belenes empiezan a adoptar, cada vez más ajustadas, así como al uso cada vez más frecuente del más modesto de los materiales, el barro, de tan extraordinaria potencia simbólica, que ya lo pregona el saber popular. Oficio noble y bizarro es de todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Sirva como ejemplo de todo ello la obra belenística de una de las escultoras de cámara del último de los Austrias, Carlos II, y del primero de los Borbones, Felipe V, la sevillana Luisa Roldán, hija del afamado imaginero Pedro Roldán, a la que todos, castiza y cariñosamente, conocen como la Roldana. He querido compartir con todos ustedes 2 de sus grupos belenísticos, reflejo de su amor por el suceso del nacimiento de Jesús, a tal extremo que ella quiso celebrar su matrimonio con Antonio Arcos precisamente en la mañana del 25 de diciembre de 1671. He aquí uno de esos belenes, pleno de gracia y de ternura. Y mi preferido de todos ellos, el grupo de los primeros pasos de Jesús,
venido del desaparecido monasterio de Sopetrán y hoy conservado en el Museo de Guadalajara. No puede darse más encanto, ni más inspiración, ni más habilidad compositiva, ni más dulzura y cuidado. Desde la mirada candorosa y vigilante de María, a esa entregada sonrisa de San José, que más apuesto y jovial que nunca, disfruta embelesado del momento. Y por cierto, hablando de sonrisas, no me resisto a comentarles la humorada que, como buena andaluza, Luisa Roldán incluyó en una de sus esculturas más celebradas. La imagen de San Miguel venciendo al demonio, talla en madera policromada que realizó para el monasterio de El Escorial. En ella, la cara del ángel, del arcángel, es el fiel retrato de la escultora, en tanto el del demonio corresponde a su marido. ¿Vale? Así que, sin comentarios, sin comentarios. Es que le dio una vida el tal Antoñito Arcos tremebunda. Bueno, miren ustedes. El año de 1699, vengan, grábenlo en su memoria. El año de 1699 es fecha de feliz e imprescindible recordación para la andadura del Belén español. Porque muy próximo a finalizar el siglo XVII, como miembro y delegado del taller escultórico de los hermanos Perrone, aquellos que por encargo del virrey español en Nápoles habían creado la tipología de figuras para el Belén napolitano, tal y como hoy lo conocemos, en ese 1699, como digo, arriba a la ciudad de Murcia un tal Nicolás, nombre también, por cierto, bastante navideño, nacido 27 años atrás en la bella ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, provincia de Caserta. Ha viajado a España para atender comercialmente la entrega de algunas de las imágenes solicitadas al taller de los Perrone. Y su intención es permanecer apenas un par de semanas en la capital para regresar de inmediato a Nápoles, porque la llegada de encargos al obrador es incesante. Pero, en la mañana del 2 de julio, mientras Nicolás conversa con el deán de la catedral, una hermosísima dama entra en el templo. Nicolás la mira y al instante se queda prendado de ella. A través del deán averigua que, como él mismo, ella es persona de profunda devoción, que pertenece a una de las familias murcianas más queridas en la ciudad, los Alcaraz, y que diariamente acude al templo siempre en torno a la misma hora. Así que, a partir de entonces, sin faltar un solo día y a lo largo de las 2 semanas de estancia que él tenía proyectado permanecer en la ciudad, Nicolás espera en el templo la llegada de la dama que siempre se produce. Y aprovechando los buenos oficios del deán, la proverbial mediación de los clérigos en los asuntos amorosos, inicia conversación con ella. Al poco, obtiene su consentimiento para acompañarla en su camino de regreso a casa, iniciándose así una relación sentimental que trastoca felizmente todos sus planes, prolonga durante varios meses su estancia en la ciudad y finalmente, en ese mismo 1699, culmina en boda y matrimonio. De él, al paso de los años, irán naciendo 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. De menor a mayor, Patricio, Inés, Francisca de Paula, Magdalena, José Antonio, María Teresa y el primogénito, quien desarrollará una labor escultórica más deslumbrante. El bueno de Francisco, Francisco Salcillo. La limitada extensión de esta charla me impide detenerme como merecería
en la obra de este artista extraordinario, culminación de la gran escultura barroca y de la larga tradición imaginera española, tan fértil en Castilla y Andalucía, que ahora, por la aportación de este genial creador, tendrá en el Levante español su representante más destacado. Persona de profundísima religiosidad, estuvo a punto de ingresar en la orden dominica, de la que fue novicio. Pero la repentina muerte de su padre le obligó a abandonar su vocación para, a los 20 años recién cumplidos, hacerse cargo del taller, con el que así mantener a madre y hermanos, dedicado por entero a una labor escultórica que él había aprendido directamente de su padre, pero que ahora tomará vuelo propio. ¿Y qué vuelo? A lo largo de más de 50 años, Francisco Salcillo dará vida a más de 800 esculturas de temática religiosa, no pocas de ellas destinadas a procesionar en la Semana Santa murciana, como los grandes pasos que le encomienda la real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, conservados y venerados hoy en la iglesia del mismo nombre. En cada una de sus capillas se alojan los espléndidos grupos de la cena, la oración en el huerto, muy predilecto, el prendimiento, los azotes, la Verónica y la caída. Aledaño a la iglesia, aledaño a ese recinto, se abre hoy el propio museo dedicado a Salcillo, que desde hace años dirige con mano maestra nuestra amiga María Teresa Marín, y en el que podemos encontrar otra de sus creaciones inmortales, el gran Belén del Maestro. Todo un universo integrado por más de 500 figuras, asombroso, extraordinario, que apenas contemplado nos concede una sensación de paz, de dulce armonía, contenida y expresada en la más discreta escala. Porque a la grandiosidad de la escultura de los pasos se contrapone ahora el deleite de la pequeñez y tal vez también por ello la visión cordial de una realidad de pasmosa naturalidad, más cercana, más íntima y más personal. Muy probablemente, por el momento en que el maestro acomete la realización del Belén, en su madurez absoluta y, como diría Cervantes, puesto ya el pie en el estribo y con las ansias de la muerte, todo adquiere un aliento especialísimo, del que participa el visitante, transportado a un orbe del que, más que espectadores, somos partícipes, habitantes de un mundo que nos acoge y nos integra, por mejor decir, nos reintegra. Es precisamente en esta obra cumbre del arte salcillesco, en este Belén monumental, donde podemos identificar ya las principales cualidades prototípicas del Belén español, tan distinto al napolitano, al siciliano, al provenzal, que junto al español son cumbres del belenismo universal. La primera de tales singularidades es su carácter narrativo. El Belén de Salcillo, el Belén español, ha de estar siempre al servicio de una historia, de un relato. Es imposible comprenderlo si no se conoce el guión en el que se fundamenta, algo que con lamentable y excesiva frecuencia hoy sucede. Y es que el Belén español sirve para contar, para descubrir o retomar el argumento que lo justifica y sin el cual se convierte solamente en un mero adorno puramente decorativo, tan prescindible como desnaturalizado. La segunda peculiaridad, consecuencia directa de su vocación narrativa, la aporta su estructura episódica y secuenciada, de orden preciso, concatenación de pasajes diversos que, como las cuentas de un collar, se suceden enlazados,
sin solución de continuidad, y que en el portentoso Belén de Salcillo inaugura la escena de la Anunciación, con la simple presencia de dos personajes, María y el ángel Gabriel, reflejando así en la enfatización de la soledad el sentido del secreto, del pacto sellado, de la entrega. A continuación de la Anunciación se recoge el episodio del sueño de José, resuelto compositivamente a través de dos diagonales casi paralelas y solemnizado también, como el episodio que le precede, con la única presencia de dos figuras. Si el silencio y el misterio presiden estas dos primeras escenas, Anunciación y Sueño de San José, la alegría inunda el tercero de los paisajes asignados, el correspondiente a la visitación de María, a su prima Santa Isabel, que en la ancianidad va a ser madre de un niño. Qué felicidad al saludarse y qué prodigio sucede al ambas encontrarse. La Virgen va de visita, que su prima, un niño, espera. Las riendas de la burrita, dos angelitos la llevan. Señora Santa Isabel, estrene una saya nueva, que a su casa se dirige esta Virgen Nazarena. La vino a ver porque el ángel le ha dicho que en su vejez por fin madre va a ser. Un gran prodigio verás al abrazarse las dos, sintiendo de rebrincar al que fuera el precursor. Desde el vientre de Isabel, Juan saludaba al Mesías, que como anunció Gabriel, ya se encarnaba en María. Niño San Juan, gran profeta tú has sido. Niño San Juan, gran profeta serás. De lo que en el vientre llevas, ese brinco es profecía. Bendita, bendita seas, bendita prima María, cante mi voz al Señor, gloria a su inmenso poder, que de una humilde mujer hizo la Madre de Dios. Serás feliz, porque entre las mujeres, tan solo a ti, Dios te vino a elegir. Oye, es que, claro, pasan los meses, se acerca el momento del parto de María y un acontecimiento inesperado viene a alterar la paz de la familia. El obligado cumplimiento del censo dictado por el emperador les va a obligar a dejar su hogar de Nazaret, emprender un largo y penoso peregrinaje, 150 kilómetros, atravesando las escarpadas montañas de Samaria para llegar finalmente a Belén, la meta de su viaje y el lugar donde el relato alcanzará su clímax supremo. Un episodio este del viaje que en el Belén de Salcillo se expresa con un solo grupo de figuras y que en función de la disposición que quiera asignársele rememora el pasaje del camino hacia Belén o en segunda variante la petición de posada. Hacia Belén caminaba Señora Virgen María y el bueno de San José marchaba en su compañía. Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Aprisa, señor José, tire de la borriquilla, que van a hacer en Belén la más grande maravilla. Iban solitos los dos. Ninguno se entretenía. Hablando cosas de Dios, pasan la noche y el día. Llegados son a Belén, pero mesón ni posada había. Y al bueno de San José
las lágrimas le caían. No te apures, dulce esposo, dice la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría. Y en ese portalico, que así como buen murciano lo llamaría Salcillo, sucede el acontecimiento soberano, el nacimiento. Qué belleza deslumbrante la de este grupo, y qué nuevo, delicado e inspirado el modo en que Salcillo nos presenta la escena. El niño no yace como suele en la cuna, o tendido sobre el manto de la madre, tampoco cobijado en su regazo, sino que despierto y lleno de vida, reposa en manos de ángeles, y no de ángeles cualquiera, que son los arcángeles San Miguel y San Gabriel quienes le sostienen. Un niño que es portentosa filigrana tallada, de apenas 7 centímetros de longitud, pero rebosante de la genialidad escultórica de este inmenso artista. Toda la escena del nacimiento se acoge bajo las ruinas de un templo grecorromano, al estilo de lo que estableciera el Belén napolitano. Y en ella se incluye un detalle que nos revela la tercera de las características identitarias del Belén español, la presencia de lo anecdótico, que es lo mismo que decir de la vida cotidiana. Un inagotable caudal que al Belén se incorpora y que no surge de los textos sagrados, ni de los apócrifos, ni siquiera del legado de la tradición, sino solo aparentemente del ingenio del autor, concretado aquí en esta figura del niño, lo anecdótico, la vida cotidiana, en esta figura del niño que ha sido a la columna de la derecha del templete, busca acercarse al más feliz de los nacimientos. Y les he dicho solo aparentemente, porque detrás de lo que pudiera parecer una simple ocurrencia del artista, reverbera el eco iluminador de la doctrina, que esa es la cuarta condición del Belén español, su papel evangelizador. San Marcos, capítulo 16, dejad que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Tras de la escena del nacimiento acontece siempre el anuncio a los pastores, que en Salcillo supone la entrada definitiva al Belén del pueblo llano, presente de forma incontenible. Y así encontramos al caminante con su zurrón y su cayado, al aguador que vierte su cántara en el lebrillo, a la anciana que porta la cesta cargada de viandas, o al tullido, quizá por su dolor, el primero de todos los invitados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Magnífico es el grupo del ciego tocando la zanfoña, a quien secunda su lazarillo, que al son de la música hace bailar al perrito que les acompaña. Y memorable el conjunto apostado junto al pastor, quien en voz alta lee el pliego donde se contiene el relato evangélico, el mensaje dentro del mensaje, reflejo a su vez del afán de Salcillo, como el de tantos ilustrados, por valorar la cultura, la educación que siempre hace posible la lectura. La siguiente escena es la presentación de Jesús en el templo. ¿Cuánto es capaz de expresar ese anciano Simeón? Y qué delicioso anacronismo el del templo tan rafaelesco,
nacido de manos del propio Salcillo. A la presentación en el templo sucede otra de las escenas más celebradas en este Belén y en todos los españoles, la caravana o cortejo de magos, con esos pajes dieciochescos, palaciegos y suntuosos, vestidos al estilo de la época, y esos reyes a caballo, pletóricos de majestad, de movimiento. Por cierto, servidores y monarcas alzan su vista al cielo. ¿Para qué? Para seguir el rastro de aquella estrella que les guía hacia su destino. Estrella con nombre propio, que se llama Holanda, sin H. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve. Pero al alborozo desbordante que siempre acompaña la presencia de los magos, se contrapone de inmediato el pasaje más trágico de cuantos integran el Belén, la presencia de la crueldad, del poder despótico, la matanza de los inocentes. Amapolas de Belén, hoy de sangre se han teñido, porque Herodes el cruel ha degollado a mi niño. Soldadito, soldadito, no le quite usted la vida a este pobre huerfanito de una mujer que fue mía. Y como consecuencia del anterior episodio, el Belén ofrece el último de los pasajes que cierra el Belén salcillesco, y a partir de él, el de la mayor parte de los belenes españoles. Qué curioso. Baltanás y Nuestra Señora de la Revilla de repente vuelven a nuestra memoria, porque vamos a hablar de la huida a Egipto. Ese episodio tan dolorosamente contemporáneo, en el que una familia, para salvar la vida de su hijo y la suya propia, ¿o no creen ustedes que iban a tratar de oponerse a quien fuera a intentar asesinar a su bebé? Para salvar la vida de su hijo y la suya propia, se ven obligados a dejar el hogar y marchar a tierra extraña, donde no tienen parientes, de la que no conocen ni su idioma ni sus costumbres, sin documentos que les acrediten, ni gentes que les acojan, solo movidos por el miedo, la necesidad y el desamparo. Culmina así esta obra colosal. Y en nosotros, permanece la huella de lo vivido, de ese traslado permanente que nos ha llevado de lo más sencillo a lo más sublime, que nos conforta, que nos conmueve, que nos retorna a la condición más sabiamente infantil. Solo la infancia es nuestra patria, sentencia Rainer Maria Rilke, y que felizmente nos contagia del mensaje de Jesús, que ya desde su nacimiento se sustenta en los pilares de la fraternidad, la acogida, el perdón y la misericordia. Quien penetra en el Belén español habla, siente y escucha. Como diría el poeta, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Y eso mismo nos susurra el Belén, siempre diálogo, siempre misterio. ¿No es acaso así como llamamos a sus personajes principales, el misterio? Nutrido por la última y fundamental de sus potencias, su impulso simbólico. Porque el Belén español no es solo un conjunto de figuras y escenas para mirar,
sino un conjunto de figuras y de escenas para ver, que es cosa bien distinta. En él, el río no es un mero curso fluvial, sino cauce y caudal de la vida con mayúsculas, donde mora Jesús, Ictis, el pez principal, y donde habitamos cuantos deseamos acogernos a su llamada, deseosos por nutrirnos del agua de su mensaje. Y ahora entendemos, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Ni el cielo que corona nuestros belenes, tachonado de luceros, es un simple recurso escenográfico, pues viene a señalar la presencia de la totalidad del universo reunido ahora en torno a su astro principal. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. Ni el pozo es solo un pozo, sino prefiguración de la Virgen, ni el molinero un afanado molinero, que el costal que lleva a su espalda contiene la harina de la que nacerá la sagrada forma, ni el pastor que porta la oveja al hombro, nada distinto al buen pastor que es Jesús. Si en el Belén de Salcillo podemos encontrar la síntesis sustancial del Belén español, semejante aporte felizmente no se agotó con él, porque a partir de su imprescindible magisterio, el Belén fue continuando su andadura, ampliada y renovada, llegando con fuerza inmensa a nuestra más cercana contemporaneidad. Y si tuviera que escoger, ahora sí que me tengo que contener en la emoción, y si tuviera que escoger cuál de los belenes y de los escultores españoles actuales mejor se acomoda a cuanto acabo de expresar, a esa suma de genialidad artística, de compromiso evangelizador, de continuo enriquecimiento del legado recibido, no tendría duda en citar la obra y la persona del para mí mejor escultor español belenista de los últimos 40 años, José Luis Mayo Lebrija. Precisamente de él, hasta el día 5 de enero de 2003, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en la sede de Ávila, muestra uno de sus belenes más extraordinarios. Y no únicamente por su calidad artística, sino por el hecho de que su exhibición es ya en sí misma algo excepcional. Porque este Belén, del que a continuación deseo compartir con todos ustedes alguna de sus imágenes, es el Belén privado del artista, nunca antes expuesto públicamente. Un conjunto que de tiempo atrás él ha venido realizando como puro ejercicio de intimidad, donde contener lo mejor de su arte belenista y la más feliz síntesis de su capacidad, de su potencia creativa y de su fe. Un Belén que, como el de su adorado y admirado Salcillo, se abre con la escena de la Anunciación. Un aire de serenidad, de equilibrio, de delicadeza, preside la totalidad de esta escena en la que, como en todas sus figuras, Mayo Lebrija acompaña el dominio de la técnica con el soplo de esa inspiración que solo está reservada a los que, como él, son auténticos artistas. Un aire, un aroma que impregna todos y cada uno de los capítulos de este Belén magnífico. Como el bellísimo anuncio a los pastores, con ese ángel jovial que da luz y sentido a toda la escena, de túnica encarnada, siempre color de la emoción,
del amor y de la vida. Cuánta paz hay en el sueño de este pastor. Tan cercano, querido Carlo, querida Asunta, querido Estéfano, al benino napolitano, y también como él, portador de un recurso de significación contradictoria, pues el pastor que duerme puede ser bien quien no despierta al mensaje de Jesús o quien, y quiero pensar que eso refleja la placidez de esta figura, quien en la ensoñación, como en el enamoramiento, conquista los secretos de lo sobrenatural. Y junto a él, el pastor que muestra su sorpresa, su asombro contenido, que también asombro y sorpresa son inseparables de todo Belén que se precie. A lo largo de su trayectoria como escultor belenista, Mayo Lebrija ha realizado millares de figuras en las más variadas escalas y actitudes, en una capacidad prolífica inigualable de las que el Belén exhibido en Ávila ofrece muestras magníficas. Recreémonos, siquiera brevemente, con alguna de ellas. Cuando en un Belén vemos un pastor apacentando a sus ovejas, es también prefiguración de la figura y el personaje de Jesús. Estos caminantes, a la derecha la suma de la juventud y la ancianidad, a la izquierda la alegría y el disfrute de una pareja que está esperando también su hijo. ¿Cómo en la ceremonia del amor del Belén no va a estar el amor de las personas? O estos dos últimos pastores que comparto con ustedes, verdadero disfrute. A la derecha es imposible olvidar la figura de Estefanía, la vieja leyenda de aquella mujer que, acercándose al portal, lleva en su brazo para poder penetrar una piedra fingiendo ser un niño que se convierte en un ser humano al llegar al acontecimiento. Y ese niño se llamará Estéfano, y morirá lapidado de piedra a piedra. O finalmente, el grupo maravilloso de los magos con una policromía prodigiosa. Reflexiona Antonio Gaudí, el gran arquitecto que hizo de un Belén una catedral, y dice: la belleza es el resplandor de la verdad. Y como el arte es belleza, no hay arte si no es verdadero. La belleza es el resplandor de la verdad. Y como el arte es belleza, no hay arte si no es verdadero. No hallo mejor definición que aplicar al quehacer creativo de José Luis Mayo Lebrija. Gracias, querido maestro, por tu amistad, por tu generosidad y por llevarnos de tu mano al momento decisivo en que Dios quiso volverse hijo y hermano, para hacernos partícipes de cuanto Él nos concede a través de una sencilla palabra, escueta, bisílaba, simple, pero cargada como pocas de significado y de sentido. La palabra amor, que ya lo reveló Juan de Patmos. En el principio fue el Verbo, la palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ya en el principio nació el Belén. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz Natividad.